Nosotros vamos a trabajar con, dentro de las variables aleatorias, tenemos una clasificación de variables aleatorias. Recordemos que una variable aleatoria para nosotros es simplemente una característica numérica de un cierto experimento aleatorio y ahora eso lo podemos interpretar matemáticamente como una función medible, que a cada elemento de mi espacio muestral le asigna un elemento de la sigma álgebra de Borel, donde estamos trabajando. Entonces, aunque eso es muy complicado, tenemos que pensar que básicamente como una función. Ahora, hay unos elementos característicos de la variable aleatoria. Y hay un elemento característico común a todas las variables aleatorias, que es lo que llamamos la función de distribución. Entonces, si tenemos una x que sea variable aleatoria, su función de distribución viene dada por Esto es una lo función que normal. llamamos nosotros simplemente f mayúscula de x, y por definición es la probabilidad con que dicha variable aleatoria toma valores menores o iguales que x. Entonces, Vale. esto ya sí es una función que toma cualquier valor x real y me devuelve una probabilidad, es decir, me devuelve un número que esté entre 0 y 1. Entonces, Una función de distribución, ejemplo, sería la normal, ¿no? La que te hace ahí el... eso es una cosa que llamamos función de densidad. Es Ah, distinto. densidad. Vale. Hay relación entre ambos conceptos, pero la función de distribución podría ser, oye, por ejemplo, como ejemplo de funciones de distribución, podemos hacernos dibujitos. Es decir, pues no sé, yo trabajo en, como ya estoy, tomando un x real y devolviendo un valor y también real, aunque solo esté entre 0 y 1, pues yo puedo dibujarme aquí, pues no sé, dentro del x y el y, Ujú. decir, como mucho va a tomar el valor 1 y podría tener, no sé, una función que valga 0, ahora empiece a subir, venga por aquí, aquí pegue un salto, siga por aquí, haga así, haga así, tenga un salto, hasta que ya por fin parece que llega al 1 y partir de aquí es constante. Pues sí, esto podría ser un ejemplo de función de distribución igual a f mayúscula de x. Que realmente una función de distribución es simplemente una función real de R en R que verifica ciertas propiedades adicionales. Como definición está asociada a la variable aleatoria x y la probabilidad con que va tomando valores menores o iguales que un cierto x real que yo le dé. Ahora, dentro de esa clasificación de variables aleatorias hay dos grandes familias de variables aleatorias que a nosotros nos interesan. Esas dos grandes familias son lo que llamamos las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias absolutamente continuas. En esta segunda categoría es donde cae, por ejemplo, la densidad de una distribución normal. Ujú. Nosotros tenemos un elemento común a todas las variables aleatorias, que son o que es la función de distribución. Ahora, cuando trabajamos con un tipo concreto de entre hay una clasificación de cuatro tipos de variables aleatorias que son discretas, absolutamente continuas, continuas o singulares y mixtas. Hay dos que nos interesa estudiar a nosotros, que son las discretas y las absolutamente continuas. En las discretas, ¿cómo caracterizamos una función o una variable aleatoria discreta? Lo podemos hacer de dos modos. Modo número uno es a través de cómo es su función de distribución. Entonces decimos que x es una variable aleatoria discreta si la función de distribución f es escalonada. Este era el ejemplo de un dato, ¿no? Es una medida de velocidad estadística básica. Un ejemplo Exactamente. de... ¿Qué significa escalonada? Significa que toma valores constantes todo el rato. Es decir, que si yo represento mi función de distribución, lo que va haciendo es ir pegando saltitos. Vale 0,
luego pega un saltito y toma un valor, pega un saltito, toma un valor, pero siempre va pegando saltitos. ¿Cuántos saltitos? Da igual, los que sean, pero no toma ningún trocito continuo como en este trozo que tenemos aquí, sino que son siempre segmentos horizontales. Eso que sea una función escalonada. Ahora bien, como es un tipo muy concreto de función de distribución, que es escalonada, es decir, que va tomando valores constantes, lo que vemos es que hay ciertos puntos importantes, ¿verdad? Que son estos puntos de aquí, que es donde hay un salto de discontinuidad de nuestra función de distribución, ¿verdad? Entonces, para mí sería suficiente conocer cuánto valen estos saltos, ¿cierto? Porque si sé que toma valores constantes y sé el salto que toma, yo digo, primero empieza valiendo 0, luego pega un salto que vale lo que sea y a partir de ahí vale constante ese salto, luego pega otro salto, lo que sea, y a partir de ahí toma valores la suma de estos dos saltos. Entonces resulta que... Dime. El salto no tiene por qué tener el mismo valor, ¿no? No, no tienen por qué tener el mismo valor. Aquí lo he dibujado los tres más o menos iguales porque me ha salido ahí. Ahora, esos elementos, esos saltos, van a recibir un nombre. Y me va a permitir trabajar con un nuevo concepto asociado únicamente a las variables aleatorias discretas, que es lo que llamamos la función de probabilidad. Entonces, bueno, pues resulta que si x es una variable aleatoria discreta, entonces su soporte es finito o numerable. ¿Qué es su soporte? El soporte es los valores que toma mi variable aleatoria discreta, que son precisamente los puntos en los que tengo estos saltos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Pues resulta que lo que tengo sería como la imagen de mi variable aleatoria. El soporte sería el conjunto SOP de X. Es simplemente un conjunto que puedo denotar como X sub I, donde I pertenece a un conjunto de índices con I finito o numerable. Y estos puntos X o Y son los puntos en los que mi función de distribución tiene una discontinuidad. Por ejemplo, en este dibujito que hemos hecho habría tres puntos. Un punto x1, un punto x2 y un punto x3 donde la función de distribución pega un salto y ya deja de ser continua. Pues lo que yo quiero averiguar es ese salto que está pegando mi función de distribución. Y a ese salto lo llamo yo salto de, como estamos trabajando con variable aleatoria y con probabilidad, salto de probabilidad. Y si yo conozco todos los saltos, a ese conocer todos los saltos lo voy a llamar función de probabilidad. Es decir, podemos calcular el salto, vamos a ponerle unas comillas, ¿no? Porque no es un concepto meramente matemático, el salto de probabilidad en cada valor x o y que yo coja de mi soporte. Y ese salto de probabilidad lo podemos llamar, por ejemplo, P sub I, que es, por definición, calcular la probabilidad con que mi variable aleatoria toma exactamente ese valor X sub I. Pues si yo soy capaz de calcular todos esos saltos, a eso le llamo yo función de probabilidad. Es decir, llamamos función de probabilidad de X
al conjunto de todos los saltos, es decir, a los valores P sub I con I perteneciente a I. Ahora, observamos una cosa. Y es que, ¿qué ocurre cuando yo estoy estudiando los saltos de probabilidad? Que yo sé que para que sea una función de distribución, en el menos infinito tiene que irse a 0 y en el más infinito tiene que irse a 1. Y como estos son probabilidades, están siempre entre 0 y 1. Pero si por la izquierda tengo que comenzar desde el 0 y por la derecha tengo que irme hasta el 1, al final, cuando yo voy pegando todos los saltitos, ¿a cuánto tengo que llegar? A 1 siempre. Si sumo este saltito con este saltito con este saltito, al final todos los saltos que haya, ¿cuánto deben sumar? Tengo que llegar al 1, no me puedo quedar por debajo. Por lo tanto, una de las propiedades de la función de probabilidad es que cuando yo sumo todos los saltos que haya, que hay 1, que hay 3, que hay 17 millones, que hay infinito, da igual, si tú sumas todos los saltos, todos esos saltos tienen que sumar 1. Y además, como cada salto es una probabilidad, tú sabes que eso tiene que tomar valores que están entre 0 y 1. No puede decir, no, es que un salto vale menos 17. No, ¿cómo va a ser eso? Es una probabilidad. Y la probabilidad, por definición de función o medida de probabilidad, me devuelve valores únicamente que están comprendidos entre 0 y 1. Entonces yo sé que la función de probabilidad es algo que está asociado únicamente a variables aleatorias discretas. Y lo que me devuelve es el salto de discontinuidad. Desde el punto de vista de probabilidad es este concepto, pero si pensamos en esa función de distribución como una función de variable real, lo único que estoy diciendo es que estoy viendo los saltos de discontinuidad de una función real simplemente. Que tiene 5 puntos en los que la función es continua, veo cuánto mide ese salto. Todos tienen que ser saltos finitos y lo que quiero calcular es cuánto mide cada uno de esos saltos. Y a ese averiguar cuánto mide cada uno de esos saltos lo llamo yo función de probabilidad. Lo importante es que entonces para las variables aleatorias discretas tengo dos elementos que me permiten caracterizar a la variable aleatoria discreta. Por un lado, el elemento general, que es lo que hemos llamado la función de distribución. Y por otro lado, la función de probabilidad. ¿Y por qué es suficiente conocer la función de probabilidad para conocer la distribución? Porque, en ese caso, podemos obtener la función de distribución a partir de los saltos de probabilidad. Por definición, probabilidad. Por definición hemos dicho que esta función de distribución f de x es simplemente coger la probabilidad con que mi variable aleatoria va tomando valores menores o iguales que x. Pero estamos diciendo que la x tiene un soporte que son ciertos puntos. No toma todos los valores, sino que toma un valor x1 y un valor x2 y un valor x3. Entonces realmente lo único que tengo que fijarme es en aquellos valores x1, x2, x3, x lo que sean más pequeños que esta x que a mí me han dicho. Si yo te digo, no, es que tu variable aleatoria solo toma los valores 1, 5, 7 y 14. Y te digo, ¿cuál es la probabilidad de que tome un valor menor que 10? Tú dices, espérate, como toma los valores 1, 5, 7 y 14, para que sea menor o igual que 10, lo que tiene que hacer es tomar el valor 1, o tomar el valor 5, o tomar el valor 7. Y voy a ir sumando la probabilidad con que toma cada uno de esos valores. Es decir, voy a calcular un sumatorio de la probabilidad con que toma los valores x sub i, donde ¿quién es x sub i? Hombre, x sub i tiene que ser un posible valor. Es decir, tiene que pertenecer al soporte de mi variable aleatoria. Pero es que además el x sub i tiene que ser menor o igual que el valor x que tú me has pedido. Si me dices que sea menor o igual que 10, no puedo meter el 14.
No, porque es que la X toma el valor 14 ya, pero 14 no es más chico que 10, entonces ese no me interesa. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos haciendo simplemente es, si tú no tomas, o si tú aquí eliges un valor X que es menor que el más chico de todos tus saltos, es decir, si este X es menos estricto que el primer salto X sub 1, entonces no hay ningún valor de la X que sea menor que ese punto, por lo tanto sumo 0. Pero ¿qué pasa si tu valor X lo tomas mayor que el primer salto, pero más chico que el segundo? Que entonces el único punto que verifica que está ahí en medio es el X1, por tanto sería la probabilidad P1 con que toma el primer salto. Pero ¿qué pasa si tomo un valor X que sea mayor o igual que el segundo punto donde hay un salto de discontinuidad, pero más chico que el tercero? Ah, que entonces ya has ido acumulando este salto y este salto. Entonces sumo los dos saltos, ¿verdad? Y aquí vendría el P1 más el P2. Y así de forma sucesiva. Conceptualmente, la probabilidad de que pase un suceso es la longitud del salto, ¿no? Entre salto y salto. Para las discretas sí. Para la discreta sí. Para otro tipo de variedad aleatoria no tiene por qué ser eso. Porque esto es algo que tienen asociado únicamente un tipo muy concreto de variable aleatoria que son las discretas. Entonces lo que estamos haciendo es únicamente sumando los saltos y viendo cómo voy acumulando esa probabilidad. ¿Vale? Vamos a hacer algún ejercicio para ver cómo se trabajan con todos estos conceptos. Uno sencillito en el que me dan variable aleatoria discreta que toma los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos una variable aleatoria cuyo soporte es el conjunto formado por el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. ¿Este conjunto es finito? Sí, tiene 4 elementos. Por lo tanto, mi variable aleatoria X es discreta. Claro, es que además me lo han dicho. Variable aleatoria discreta porque toma una cantidad finita o numerable, cualquiera de las dos cosas me vale, de valores. Venga, ahora quiero calcular su función de probabilidad y su función de distribución. Lo que voy a hacer es que, como es una variable aleatoria discreta, voy a comenzar calculando la función de probabilidad. Y una vez que tenga la información de la función de probabilidad, con este razonamiento anterior voy a construirme la función de distribución y además la voy a dibujar también, para verlo todo gráficamente, ¿vale? Entonces, vamos a llamar, por escribir un poquito menos, P sub I al valor con que mi función o mi variable aleatoria toma el valor iésimo. Y este I toma un valor del soporte de la X. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? En el apartado A sabemos que la probabilidad de que X sea menor que 1 vale un cuarto. Dice, vale, dentro del soporte de X, ¿cuáles son los valores que cumplen que son menores estrictos que 1? Únicamente el 0. Es decir, que en realidad yo, en lugar de escribir P de X menor que 1, lo que voy a ver es que este conjunto está formado únicamente por el valor X igual a 0. Y ese es lo que vale un cuarto. Es decir, vale, pero por escribir menos hemos dicho que P de X igual a 0 lo voy a llamar P sub 0. Pues P sub 0 vale un cuarto. Ah, mira, ya tengo el primer valor. Tengo 4 valores que calcular. P0, P1, P2 y P3. Tengo el primero. Vámonos a la segunda condición. Es que en la segunda condición me han dicho que la probabilidad de que X tome valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2, eso vale un medio. Esto resta probabilidades, ¿no? Exactamente. Esto es construirnos un sistemita en el que ahora dice, es que ahora dentro de los valores de X que están entre 1 y 2, ¿cuáles me valen a mí de mi soporte? Me vale que X tome el valor 1 y también me vale que X tome el valor 2.
Y esto me han dicho que suma en total un medio. Hombre, aquí ya no saco de forma sencilla cuánto sale esto, ¿no? Sino que lo escribo y digo, esto lo he llamado P sub 1 y el otro lo he llamado P sub 2 y tengo una ecuación con estas incógnitas. Cuando vamos siguiendo con el resto, no, es que ahora me ponen la probabilidad de que 0,5 sea menor estricto que X y esto sea menor o igual que 3. Y todo eso tiene que valer 6 octavos. ¿Aquí qué nos queda? Pues que los valores de X, como X solo toma los valores 0, 1, 2 y 3, ¿cuáles son los valores de X que están entre 0,5 y 3? El 0 no, porque el 0 no es mayor estricto que 0,5. Pero si está el 1, o sea que sí tengo P sub 1. Y si está el 2, o sea que sumo P sub 2. Y está el 3, o sea que sumo P sub 3. Por lo tanto, esto vale 6 octavos. Y la última ecuación en qué se convierte es que aquí directamente me está diciendo la probabilidad de x igual a 1. Eso es lo que hemos llamado nosotros P sub 1 más 2 veces la probabilidad de x igual a 2, que es lo que hemos llamado, bueno, P sub 2, pero tengo que ponerle el 2 delante. O sea que aquí nos queda 2 veces P sub 2 más 3 veces la probabilidad de x igual a 3, pues sería más 3 veces P sub 3. Y que eso en total vale 11 octavos. Bueno, pues en realidad lo que yo tengo que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Es decir, que para obtener la función de probabilidad de x, En el primer caso que hemos sacado, ya podríamos decir que P1, P2 y P3 valen 3 cuartos, ¿no? con el primer valor, P1, P2, P3, Con el primero que me he sacado, que dices P0 vale un cuarto, como el resto tiene que sumar 1, yo sé que P1, exactamente, P2 más por P2 ejemplo. tiene que valer Es 3 decir, cuartos. tú resuelves el sistema, tú puedes utilizar toda la información que tú quieras. Bueno, que Aquí es de uno ya abajo, va que es el, a lo que sea más es el sencillo. tercer punto que te da. ¿Sabes? Es decir, que aquí El no tercer hay. punto que te da es Como eso. tienes que resolver un sistema, es como más sencillo te resulta a ti. ¿Que ves esa relación fácil? Pues, por ejemplo, ¿vale? Aquí además también tenemos que. Para tener función pérdida de x, resolvemos el sistema que realmente tenía una primera ecuación que era simplemente p sub 0 igual a un cuarto. Tengo esta segunda que sería p sub 1 más p sub 2 igual a un medio. Tengo esta tercera que sería p sub 1 más p sub 2 más p sub 3 igual a 6 octavos, que son 3 cuartos, que es lo que ya sabemos. 1 menos un cuarto debería ser 3 cuartos, efectivamente. Y por último tengo P sub 1 más 2 veces el salto P sub 2 más 3 veces el salto P sub 3. Eso tiene que valerme 11 octavos. Y ahora con este sistema, ¿cómo lo resuelvo? Pues como más sencillo nos resulta a nosotros. Que decimos, pues por ejemplo yo veo que el P sub 0 ya lo tengo. Aquí no tengo nada que hacer. Este ya está calculado, perfecto, una cosa menos. Pero yo veo además que si, por ejemplo, a esta segunda ecuación le resto, a la tercera ecuación le resto la segunda, el P sub 1 se me cancela, el P sub 2 se me cancela y me queda P3, que es igual a 6 octavos menos un medio. O sea que de aquí sacamos que P sub 3 es igual a 6 octavos menos un medio. Que esto es lo mismo que 3 cuartos y el un medio es lo mismo que 2 cuartos. O sea que de aquí nos queda simplemente que el P sub 3 vale 3 cuartos menos 2 cuartos, un cuarto. Ah, pues mira, ya tengo también otro valor de la función de probabilidad. Es decir, ya tengo otro salto más. Una vez que tengo esto, ya me puedo ir entonces a un sistema chiquitito en el que decía cambio P1 más P2 por un medio y me voy a la tercera ecuación y sustituyo el valor P3 por un cuarto. Me quedaría 3 cuartos, que son 6 octavos, paso restando y me queda 11 octavos menos 6 octavos, sería pues P sub 1 más 2 veces P sub 2 son 5 octavos simplemente. Y de aquí cuando resolvemos este sistema de ecuaciones,
Si a la segunda ecuación le resto la primera, P1 menos P1 se me simplifica, 2P2 menos 1P2 me queda una vez el P2 y 5 octavos menos 1 octavo sería 5 octavos menos 4 octavos. O sea que P sub 2 vale 5 octavos menos 4 octavos es 1 octavo. Y ya tengo otro valor más de nuestra función de probabilidad. Para sacar el último, que sería el P sub 1, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, sustituir la primera ecuación y de aquí saco que el P sub 1 vale 1 medio menos 1 octavo, sería 4 octavos menos 1 octavo, que serían 3 octavos. Y tengo aquí ya todos los valores. Hombre, vamos a comprobar que de verdad hemos hecho bien las cuentas, porque se supone que la función de probabilidad debe sumar 1. Cuando yo a un cuarto le sumo un cuarto, me queda 2 cuartos, que es un medio. 1 octavo más 3 octavos son 4 octavos, que es un medio, y un medio más un medio suma 1. Vale, pues lo hemos hecho bien. Efectivamente tengo aquí mi función de probabilidad. Una vez que tengo la función de probabilidad, vamos a ver cómo consigo la función de distribución. Es decir, nosotros ya hemos obtenido la función de probabilidad de mi variable aleatoria x discreta, que está dada por P sub 0, que era un cuarto, P sub 1, que vale 3 octavos, P sub 2, que vale 1 octavo, y el P sub 3, que vale un cuarto también. Entonces, podemos calcular la función de distribución. Que lo que hacemos es fijarnos en los posibles valores que toma mi variable aleatoria. Decimos, mira, es que para mi función de distribución yo me fijo en que mi variable aleatoria toma 4 valores. Pues si la x toma un valor menos estricto que el 0, pasará una cosa. Si elijo mi x entre 0 y el siguiente valor que toma, que sería el 1, pasa otra. Si tomo la x mayor o igual que el 1, pero menor que el siguiente valor que toma, que es el 2. Luego, si el 2 es menor o igual que la x y el siguiente valor que toma, que es el 3, y como ya luego no toma más valores, pues ya simplemente si la x es mayor o igual que 3. Si la x menor que 0, toma mi variable aleatoria x mayúscula algún valor menor que 0. No, porque los valores que toma son 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, se trata del conjunto vacío y la probabilidad del vacío es 0. Por lo tanto, aquí pongo el valor 0. ¿Qué pasa si toma un valor que está entre 0 y 1? Que solo hay un número que sea mayor o igual que 0 y menos estricto que 1 que tome mi variable aleatoria, ¿verdad? Que es el 0. O sea que esto sería la P sub 0, que vale, en este caso, un cuarto. Y si toman valor entre x y 1, entre 1 y 2, yo estoy pidiendo la probabilidad de que tome cualquier valor menor o igual que algo que es mayor o igual que 1. Ah, pero es que si, por ejemplo, la x vale 1,7, ¿cuáles son los valores que toma mi x menores o iguales que 1,7? El 0 y el 1. Y esos son los únicos dos valores que salen para cada x que yo elija mayor o igual que 1, pero menor o estricto que 0. Entonces aquí tendría que coger el valor P sub 0 y sumarle el valor P sub 1. Entonces sería el 1 cuarto más el 3 octavos, sería 2 octavos más 3 octavos. De momento llevo 5 octavos. Y si tomo un valor x entre 2 y 3, imagínate que coges el 2,3. Tú quieres calcular como función de distribución en el punto 2,3 es dime la probabilidad con que mi variable aleatoria toma cualquier valor menor o igual que 2,3. Ah, pues como solo toma dos valores 0, 1 y 2, esos tres son menores que 2,3. Pues sería la probabilidad con que toma el 0 más la probabilidad con que toma el 1 más la probabilidad con que toma el 2.
Y entonces lo que haré será sumar aquí el p sub 0 más el p sub 1 más el p sub 2. Y cuando sumo el 1/4 más el 3 octavos más el 1 octavo, aquí nos queda en total 6 octavos. Y por último, la probabilidad con que toma cualquier valor mayor o igual que un x con el x mayor o igual que 3 sería, es que en el momento en el que el x es mayor o igual que 3, todo el resto de valores son menores o iguales que 3, ¿verdad? Por lo tanto, siempre va a tomar todos los valores seguros. Entonces, como toma el 0, toma el 1, toma el 2 y toma el 3, sumo los 4 saltos de probabilidad y yo sé que la suma de los 4 saltos de probabilidad, ¿cuánto debe sumar en este caso? 1 seguro. Que precisamente cuando sumo el P0 más el P1 más el P2 más el P3, efectivamente nos sale 1. Entonces yo puedo representar gráficamente mi función de distribución. La ponemos aquí. Y decimos, mira, ha tomado 4 valores. El 0, el 1, el 2 y el 3. Podría separar un poquito más. Y tiene 4 valores importantes, que son el 1/4, 1 octavo, 3 octavos y 1 octavo. Y veo la probabilidad que va acumulándose. Sé que tiene que llegar al 1. Por aquí está el 1 medio. Por aquí está el 1/4, que es un valor importante, ¿verdad? 1/4. Luego hay otro valor que es el 5 octavos, que 5 octavos es dividido en 4 y ahora dividido en 8, ¿verdad? Pues sería este de aquí. 5 octavos. Y luego tengo el 6 octavos, que es este numerito de aquí, el 6 octavos. Y por último ya tengo el 1. Entonces, ¿qué veo con mi función de distribución? Que yo digo, si toma un valor x menor que 0, ¿qué ocurre? Que en estos puntos la función es menor estricta, ¿verdad? O sea que aquí ponemos un circulito. Y en el punto 1, en el 1/4 pongo un circulito. Y en el punto 2, en el 5 octavos pongo un circulito. Y en el punto 3, en el 1, en el 6 octavos, aquí, pongo un circulito. Y a partir del 3 en adelante, siempre va a valer 1, ¿verdad? Entonces ya puedo dibujar yo lo que sería mi función de distribución. Sería del 0 a la izquierda hasta que llego al 0, pero sin llegar a tomar el valor 0, ¿verdad? Por eso hemos puesto ese circulito abierto. Ahí siempre vale 0. ¿Y qué pasa justo en el punto 0? Justo en el punto 0 me ve la igualdad y justo en el 0 ¿cuánto vale? 1/4. Ah, pues dibujo aquí el punto 0. Y a partir de ahí ¿cuánto vale siempre? Constante igual a 1/4 hasta que llegas al valor 1. Pero sin llegar a tomar el valor 1. Porque justo en el 1 pegas un salto hasta el valor 5 octavos. Que está aquí. Y a partir de ahí ¿cuánto vale? Vale todo el rato 5 octavos hasta que llego a qué punto. Hasta que llego al punto 2, pero sin llegar a tomar el 2, porque justo en el 2 pega un salto hasta el 6 octavos. Y a partir de ahí ¿cuánto vale? Vale todo el rato 6 octavos hasta que llega al valor 3, pero sin llegar a tomar el 3, porque justo en el 3 pega un salto y en 3, ¿dónde tengo la igualdad? En el 1. A partir de aquí vale 1 y ya es siempre constante igual a 1. Hasta el infinito. Que esto sigue aquí infinito, no es que se corte aquí, igual que esto vale 0 hasta el menos infinito. Porque mi función f mayúscula, mi función de distribución, está definida de r en 0, 1. Es decir, que esto sería y igual a f de x, mi función de distribución, y que no se me olvide que mi f toma valores desde r a r, pero puedo especificar aquí y decir que es a 0, 1. ¿Vale? De hecho, fíjate, esta distancia que tenemos aquí, ¿esto quién es? Este salto vale 1/4, que es el valor de p sub 0, ¿verdad? Que era igual a 1/4. Y luego, todo este salto que tengo aquí, ¿quién es?
lo que va de 5 octavos o del 1/4 al 5 octavos, ¿verdad? Que es lo que hemos llamado P sub 1, el siguiente salto. Y el siguiente salto valía 3 octavos. Y luego tengo este salto chiquitito de aquí, que sería el P sub 2, que es lo que hay de el siguiente valor constante al siguiente valor constante, ¿verdad? Que es el salto de discontinuidad que hay en el punto 2, que vale en este caso 1 octavo. Y ya por último tengo este salto de discontinuidad, que es el P sub 3, que es precisamente el 1/4. Y vemos precisamente que cómo voy consiguiendo mi función de distribución. Hasta el 0 no sumo ningún salto. A partir del 0 sumo el primer salto P sub 0. A partir del 1 sumo el salto P0 que tenía con el siguiente salto P sub 1. A partir del 2 sumo el salto P0 que tenía, el salto P1 que tenía con el tercer salto P sub 2. A partir del 3 ya sumo todos los saltos y ya no tengo más saltos que sumar, ¿verdad? Por eso ya tengo que quedarme en el 1. ¿Vale? Entonces, con las variables aleatorias discretas está guay porque no tengo que irme directamente a la función de distribución, sino que puedo pasar por un proceso intermedio que es ese cálculo de la función de probabilidad. Y muchas veces ni me hace falta decir la función de distribución es esta, porque lo único que tendría que hacer es ir sumando de forma consecutiva saltos. Es como cuando uno trabaja con un sistema de ecuaciones y dice, yo tengo que escribir todas las letras y si tengo 2x más y más 3z, pone 2x más y más 3z. No, vamos a trabajar con una herramienta que es lo que me importa es el numerito por el que está multiplicando cada incógnita. Pues en vez de escribir 2x más y más 3z, escribe 2, 1, 3 y conviertes ese sistema en una matriz. Y vas a hacer operaciones con las matrices, porque te condensa la información. Pues aquí la función de probabilidad tiene esa idea también. No me hace falta tener que trabajar con toda la función de distribución, sino que únicamente saber dónde está la parte importante. La parte importante está en el punto 0, y ahí es donde hay un saltito que vale P0 lo que sea. Y la parte importante está en el valor 1, y ahí hay un saltito P sub 1 que vale lo que sea. Y eso es lo que voy a hacer con cada uno de los valores que tome mi función o mi variable aleatoria. Y no me hace falta construirlo todo, sino simplemente saber que en el 0 valdrá 1/4, que en el 1 valdrá 3 octavos, que en el 2 valdrá 1 octavo y que en el 3 valdrá también 1/4. Y si te quieres construir la función de distribución, pues vas sumando de uno en uno sin ningún problema. ¿Vale? La función de probabilidad es una manera de simplificar la distribución. Exactamente. En vez de dibujarla toda, dime únicamente cómo la función de distribución es escalonada y va a saltitos, dime simplemente los saltos. No me hace falta tener que calcular todo entero, sino con saber que del punto 2 pasa, ahí hay un salto de 3 octavos, pues si antes del punto 2 valía x, a partir del punto 2 valdrá x más 3 octavos. Y entiendo que esto no funcionará cuando no existan esos saltos, ¿no? La otra que me has definido, Exactamente, esto solo vale para las variables aleatorias discretas. Para otro tipo de variable aleatoria, a lo mejor tenemos también un elemento característico o a lo mejor no lo tenemos. Cuando veamos las absolutamente continuas, esas nos interesan porque, igual que para la discreta, tengo, aparte de la distribución, que es algo general, una cosa que hemos llamado función de probabilidad, que solo existe para las variables aleatorias discretas. Para las absolutamente continuas vamos a tener lo general, la función de distribución, y una cosa que vamos a llamar función de densidad, que sigue la misma idea de ir sumando los saltitos. Lo que pasa es que en la parte continua las sumas se convierten en integrales. Entonces, eso solo existe para las absolutamente continuas. Oye, ¿y qué pasa si no tengo una discreta o una absolutamente continua? Que entonces la única herramienta con la que yo puedo trabajar, por desgracia, es con la función de distribución. ¿Y no tengo algo que me condense la información? No. Bueno, pues a ver qué le hacemos. Se pierde esa característica importante, pero bueno, se puede seguir calculando cosas que nos pidan. Por eso los dos bloques importantes de variables aleatorias que estudiamos normalmente son las discretas y las absolutamente continuas. Porque para esas dos en concreto puedo obtener una nueva herramienta que me condensa la información. En la discreta se va a llamar función de probabilidad y en las absolutamente continuas se va a llamar función de densidad. Y vemos que en la discreta estoy haciendo sumas y en las absolutamente continuas calcularé integrales hasta llegar a ese valor. ¿Vale?
Ahora, en el apartado B me dicen, ya hemos hecho la parte difícil. Ahora vamos a construir una nueva variable aleatoria y, que se convierte o se construye diciendo, pues a mi variable aleatoria x le resto 1, le calculo el absoluto y le sumo la x. Y me piden hallar la función de probabilidad de esta y. Ahora bien, ¿qué es por definición la función de probabilidad? Es la probabilidad con que mi variable aleatoria toma cada valor correspondiente. Lo primero que tengo que saber es qué valores toma mi variable aleatoria. Porque no puedo decir, voy a estudiar la probabilidad con que toma el valor. ¿Qué valor? Si no sé qué valor toma, no sé qué tengo que calcular. Entonces, aquí en la y, en el b, primero. Uy, estaba negro. Aquí. O sea, vas a sustituir 0, 1, 2 y 3 en la Exactamente. ecuación. Para el caso de las discretas es así de sencillo. Porque además tengo una cantidad finita de valores. Entonces, primero debemos determinar el soporte de nuestra nueva variable aleatoria. ¿Qué hicimos? Bueno, es que nos podemos hacer una tablita, lo podemos hacer como queramos. Porque mi x toma solo 4 valores, entonces es relativamente sencillo hacerlo por fuerza bruta. Tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3 y decimos, vale, es que cuando la x valga 0, 0 menos 1 es menos 1, en valor absoluto es 1 y 1 más 0 toma el valor 1. Y cuando la x valga 1, 1 menos 1 es 0, valor absoluto de 0 es 0 y 0 más 1 toma el valor 1. Y cuando valga 2, 2 menos 1, 1, valor absoluto es 1 y 1 más 2 vale 3. Y por último, cuando la x valga 3, 3 menos 1, 2, valor absoluto 2, 2 más 3, 5. Entonces yo ya sé de aquí que ¿cuál es el soporte de mi nueva variable aleatoria y? El 1, el 3 y el 5, ¿no? Porque el Exactamente. repetido no. No repetimos los valores, sino que pongo una vez el valor que toma. El hecho de que se repita me va a dar la información de cómo calculo yo su función de probabilidad. Porque entonces yo tengo que calcular lo que sería la probabilidad con que la variable aleatoria y toma el valor 1. Pero que hemos visto que para que y valga 1 hay dos opciones. O la x toma el valor 0, ¿verdad? O a una suma, la x toma el valor 1. Simplemente sumar las probabilidades. Exactamente, es así de sencillo. Entonces aquí me queda que este sería lo que hemos llamado nosotros P sub 0. Aquí lo que hemos llamado P sub 1. El P sub 0 valía un cuarto. El P sub 1 valía 3 octavos. Y entonces esto nos queda en total 5 octavos. ¿Y con qué probabilidad toma y el valor 3? Para que y tome el valor 3, la x tiene que valer 2. ¿Solo 2? Bueno, pues es el único caso que hay. Ah, pues entonces esto es simplemente lo que hemos llamado nosotros el P subíndice 2, que valía un octavo. Y por último, para que la y tome el valor 5, ¿qué debe ocurrir? Que la x tome el valor 3. Y esto es lo que hemos llamado nosotros el P sub 3, que vale un cuarto. De hecho, comprobamos que un octavo más un cuarto es un octavo más dos cuartos, que son 3 octavos, y 5 octavos más 3 octavos suman 1. O sea que aunque mi variable aleatoria y tome una cantidad menor de valores, la función de probabilidad sigue sumando 1, que es lo que debe ocurrir para que efectivamente se trate de una función de probabilidad. Esto es muy sencillo cuando tenemos variables aleatorias discretas y sobre todo cuando tenemos una cantidad finita de valores. ¿Qué hay infinito? Bueno, tengo que intentar buscar alguna relación entre esos valores. Que no sé exactamente si hay 4, si hay 17, si hay... Tengo que jugar con la información para ver cómo lo construyo. Vamos a ver algunos que son... No pueden ser, ¿no? ¿Eh? Infinitos valores no pueden ser porque tiene que ser. Sí, pueden ser infinitos valores siempre y cuando sea una cantidad numerable de valores.
El otro caso es cuando hablamos de las continuas, pero también puedo tener esto aquí para estas discretas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno un poquito más complicado. Aquí. Aquí, ¿qué ocurre? Me dan una variable aleatoria discreta. Toma valores naturales. Es decir, ya sé que toma cuántos valores. Infinitos valores. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos que realmente no toma infinitos valores, ¿verdad? Porque me lo están limitando. Veo que el soporte de mi X es el conjunto formado por los valores K, ¿verdad? Que son mayores o iguales que 1, es decir, empiezan 1, 2, pero como mucho me lo limitan hasta n por m. ¿Y quién es n por m? Dos valores que han elegido. Como si tú me dices, yo elijo valor n igual a 3 y el valor m igual a 5. Entonces mi variable aleatoria solo puede llegar hasta 3 por 5, que es 15. ¿Vale? La diferencia es que ahora ya no sé si hay 4, si hay 5, si hay 15, si hay... No sé exactamente, sino que depende de parámetros. Entonces ya empieza a complicarse un poquito. Pero bueno, lo primero que me piden es qué condición deben verificar estos parámetros n y m. Dice, hombre, es que a mí me han dicho que esto es una variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta yo sé que tienen una cosa asociada, aparte de su función de distribución, que es lo que me ha llamado la función de probabilidad. ¿Qué es por definición la función de probabilidad? La probabilidad con que mi variable aleatoria toma cada uno de sus posibles valores. Ah, aquí están los posibles valores K, lo han llamado K en vez de X, que toma mi variable aleatoria, ¿verdad? Y aquí me están diciendo que la probabilidad con que la X toma el valor K es esto. O sea que me están diciendo precisamente cuál es la función de probabilidad, ¿verdad? ¿Es que siempre vale lo mismo? Bueno, no pasa nada. Pero es que en el apartado A, como tengo una función de probabilidad, yo sé que la función de probabilidad, ¿cuánto debe sumar? 1. Uno, ¿no? Es decir, como tenemos una función de probabilidad de X, sabemos que la suma de la probabilidad con que la X toma todos los valores K. ¿Pero qué valores toma? Pues toma valores desde K igual a 1 hasta n por m. Pues esto debe sumar exactamente 1. Bueno, vamos a ver cuánto vale esta fórmula. Es que resulta que esto es el sumatorio desde K igual a 1 hasta n por m de 1 partido por n menos 1 partido por m. Oye, pero es que resulta que esta parte que tengo aquí, esto, no depende de K. Y si no depende de K, lo puedo sacar fuera del sumatorio. O sea que esto me quedaría 1 partido por n menos 1 partido por m por el sumatorio ¿de quién? De 1. Desde K igual a 1 hasta n por m. Ojo, ¿que esto qué es? Esto es simplemente sumar 1 más 1 más 1. ¿Y cuántas veces estoy sumando? Estoy sumando unos desde el 1 hasta n por m, es decir, estoy sumando n por m veces. Y si sumo 1 con 1 con 1, n por m veces, es que toda esta suma, ¿cuánto vale? N por M. N por m. Entonces yo sé que todo esto me quedaría el 1 partido n menos el 1 partido m por la n y por la m, y esto igual, puedo simplificar y decir n por m entre n sería una m, resto m entre m 1 por la n, pues m menos n. Por lo tanto, la relación
que tienen que verificar, o la condición que tienen que verificar n y m, es que m menos n tiene que ser igual a 1. O lo que es lo mismo, si no nos gustan los menos, podemos decir que la m tiene que ser igual a n más 1. ¿De acuerdo? Vale, es decir, no me vale cualquier tipo de valores n y m. No me vale que tú me digas la n vale 5 y la m vale 17. No, eso no va a funcionar bien. Si la n vale 5, la m tiene que valer 6 para que esto de verdad sea una variable aleatoria discreta que tome esos valores concretos. Si no, no va a ser una variable aleatoria discreta. Ni esto va a ser una función de probabilidad. Va a ser algo, pero no va a tener sentido. Vale, pues una vez que ya conozco en el apartado A la relación que debe verificar n y m, vamos a ver cómo podemos obtener lo que sería la función de distribución de la x. Es decir, ahora ya sabemos que la m tiene que ser igual a n más 1. Por lo que, cuando yo estudio el soporte de mi variable aleatoria x, en realidad sé que va desde 1, 2 hasta m por m más 1, perdón, n hasta n más 1 multiplicado. Y además la probabilidad con que mi variable aleatoria x toma cada valor k vale precisamente 1 partido por n menos 1 partido por n más 1, que cuando hago un mínimo común denominador me quedaría n por n más 1. Aquí aparece un n más 1, aquí le resto un n y aquí me queda un 1, ¿verdad? O sea que me queda esta suma de aquí. O sea que, ¿quién es la función de distribución? La función de distribución es ir calculando la suma de todos estos valores, ¿verdad? Por definición, en el B, la función de distribución f de x es calcular la probabilidad de que la x sea menor o igual que un cierto valor x. Pero yo sé que esto va a ser un sumatorio desde k igual a 1 hasta quién. No pondría aquí un x, ¿verdad? Porque imagínate que la x vale 2,7. No tiene sentido que la k tome el valor 2,7, ¿verdad? Pero es hasta el número natural más pequeño que el 2,7, ¿verdad? ¿Y cómo consigo pasar de un número real a un número natural? Con una herramienta que hemos llamado nosotros la parte entera de ese número. O sea que sumo desde 1 hasta el menor número entero más chico que el x, la probabilidad de que x tome el valor k, ¿verdad? Que hemos visto que esto ¿cuánto vale? Esto es una constante que vale 1 partido n entre n más 1. Pero como una constante puede salir fuera de la suma. Y entonces estaría sumando 1 cuántas veces, desde 1 hasta la parte entera de la x. O sea que aquí me queda simplemente parte entera de x entre n por n más 1. Y esto vale para todo elemento x que yo coja, ojo, para la función de distribución, aquí es para todo x real. Porque la función de distribución no está definida solo en los valores que toma mi variable aleatoria x, es decir, no vale solo para el soporte, vale para toda la recta real. La función de probabilidad sí es únicamente para los puntos importantes de la recta real, donde está definida la x, que es su soporte. Esa es la diferencia. Efectivamente, si la x toma un valor más chico que el valor del soporte, ¿verdad? En el momento en el que la x sea menor que 1, ¿qué pasa con esto? Exactamente. Ojo, hay que tener cuidado porque entonces, si te fijas, si la x valiese menos 5, aquí no me sale un 0, ¿verdad?
Me saldría un menos 6 entre n por n más 1. Eso no sería 0. O sea que esta expresión es para todo x perteneciente a R siempre y cuando la x sea como mayor o igual que 0. mayor o igual que 1, ¿verdad? Que 1. ¿Por qué 1? Ah, vale, sí. Y la x sea menor o igual que el n por n más 1. Porque si la... Imagínate que esto llega hasta 17 o hasta 15, ¿de acuerdo? Bueno, no puede ser 15, ¿no? Porque es 3 por 5. Hasta 5 por 6 que sería 30. Si la x valiese 32, aquí me sale parte entera de 32, es 32 entre n por n más 1. Pero eso no vale 1, ¿verdad? Yo quiero que a partir de este n más 1 lo coja todo. Entonces, la función de distribución en la parte interesante donde coge el soporte tiene esta expresión. Pero, en general, la función de distribución tengo que decir cuánto vale fuera del soporte. Entonces, lo que tenemos nosotros es que esa función de distribución vale 0 si toma valores x que sean menores estrictos que 1. Y vale parte entera de x dividido entre n por n más 1 si toma un valor x que es mayor o igual que 1, pero menor. Podemos poner aquí me da igual que pongas el igual o el menor estricto. Normalmente suelo poner en la igualdad a la parte izquierda porque la función de distribución es algo que es continua a la derecha. Entonces lo pongo aquí en esta parte. Pero si la x ya toma cualquier valor mayor o igual que n por n más 1, yo quiero que sea como, que ya tome aquí el valor 1, ¿verdad? A partir de ese instante. O sea, siempre que definas la función de distribución vas a tener que poner el 0 y el 1. Y luego entre medias será el soporte, como está definido el soporte. Normalmente sí, hay casos en los que no. Pero en las que toman una cantidad finita de valores, sí. Cuando tomo una cantidad infinita, la cosa ya cambia. Porque si hay una cantidad infinita, no tengo acotación por arriba, ¿vale? Porque toma infinitos valores. Pero en las cantidades finitas, yo digo, la única diferencia es que aquí no estoy diciendo que la x sea el 1, el 2 o el n por n más 1, sino que la x también puede valer 1,7. Estoy pasando de la parte discreta a la parte continua para mi función de distribución. ¿De acuerdo? Solo que fuera del soporte, pero por debajo, tiene que valer 0. Mientras que fuera del soporte, pero por encima, ya coge a todos los valores del soporte y toma el valor 1. ¿Vale? Pero aunque bueno, si el soporte es infinito... Si el soporte es infinito es que no hay un momento en el cual ya cojo a todo lo anterior. No hay un valor concreto, porque sigue tomando valores cada vez más grandes. ¿Vale? Creo que tengo de hecho uno por aquí en el que tenemos una cosa infinita. Que sería... Bueno, podemos hacer este o podemos hacer antes que este, el de infinito, que sería... ¿Dónde estaba? Por Dios. Si lo tenía por aquí. Ah, este. Aquí tenemos una cantidad infinita, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo jugamos también con esto. Fíjate que aquí, ¿qué tenemos? En este caso, tendríamos que el soporte de mi variable aleatoria x es infinito. Es decir, es el conjunto 0, 1, 2, que para nosotros, da igual lo que digan los de álgebra, es el conjunto de los naturales añadiendo el 0. ¿Vale? Pero hay una cantidad infinita, pero aunque sea infinita es una cantidad numerable. O sea que sigue siendo una variable aleatoria discreta. El problema es que yo añadiese aquí el intervalo 1, 2. Ah, entonces hay un problema. Cuando hay tantos elementos como números reales, las cosas fallan, ¿vale? Pero entonces ya no sería una variable discreta. No sería una variable discreta, exactamente. De hecho, aquí, claro, cuando tú hables ahora de tu función de distribución, aunque no lo pida, vamos a calcular la función de distribución, ¿vale? Vamos a hacer como un apartado extra. Entonces, si queremos obtener su función de distribución, nosotros queríamos, diríamos, bueno, pues
aplico la definición, ¿no? En el sentido de que yo quiero calcular la f de x y eso, por definición, es la probabilidad con que la x toma un valor menor o igual que un cierto x minúscula. Ah, tú sabes una cosa y es que esto toma un montón de valores, pero como la x sea más chico que el valor más chico que toma, ¿verdad? En este caso el 0, Sí, entonces ¿qué será ocurre? cero siempre. Que si mi x es menor o estricto que 0, ¿hay algún valor x menor que 0 que tome mi variable aleatoria? Que va, ¿verdad? O sea que sería el conjunto vacío y la pérdida del vacío es 0. Y ahora, ¿qué pasa si tu x es mayor o igual que 0? Y ahora, ¿por qué no acoto por arriba? Porque no puedo decir hasta el 5, pero es que luego hay otro valor más grande que el 6, ¿no? Hasta el 18 millones, es que hay otro valor más grande de 19 millones. Entonces no puedo decir hasta este punto ya coge todos los saltos y vale 1. No, porque no hay una cantidad infinita de valores, sino hay una cantidad infinita. Pero hacemos la misma idea, que sería sumar la probabilidad con que toma todos los saltos, ¿verdad? Con que toma un valor x igual a k, solo que ahora esta suma comienza en k igual a 0, pero ¿hasta qué valor llega? Como toma valores naturales, ¿verdad? A partir del 0, N. hago la misma idea de coger aquí la parte entera del elemento x, ¿verdad? La diferencia con el caso anterior es que ahora la probabilidad con que toma cada valor k no es una constante, sino que sí depende del valor que tome, ¿verdad? Es decir, que cuando sustituyo aquí en este sumatorio, aquí me queda un sumatorio desde el x, desde el k igual a 0 hasta la parte entera de la x, pero aparece un 1 partido 2 elevado a k más 1. Bueno, que esto lo puedo ajustar un poquito porque el 2 elevado a k más 1 es 1 entre 2 elevado a k por 1 medio. Y digo, mira, el 1 medio me lo saco para afuera. Y pongo el 1 medio aquí delante. Y ahora multiplico por el sumatorio desde k igual a 0 hasta la parte entera de x de, en lugar de escribir 1 entre 2 elevado a k, lo puedo escribir también como 1 medio y todo eso está elevado a k. Pero a mí esto entonces me suena de algo. Esto era un tipo de serie importante. Una cosa que llamamos nosotros serie geométrica. Técnicamente, si somos muy precisos, esto no es una serie geométrica, sino que es la suma de una sucesión o progresión geométrica. Lo llamo serie cuando sumo una cantidad infinita de términos, pero aquí estoy sumando hasta un cierto elemento parte entera de x, o sea que hay una cantidad finita. Pero bueno, por hacernos una idea. Y nosotros sabemos la fórmula de la suma finita de una progresión geométrica. El 1 medio está aquí multiplicando. Como la razón es menor que 1, sería primer término de mi progresión geométrica para k igual a 0, ¿verdad? Pues pondría el 1 medio elevado a 0 menos el último término. Ah, para la parte entera de x, pues pondría 1 medio elevado a la parte entera de x por la razón. La razón vale 1 medio. Y todo eso está dividido entre 1 menos la razón. Hombre, al final la cosa se simplifica porque como tengo este 1 medio aquí, 1 menos 1 medio, esto vuelve a valer 1 medio, el 2 que está aquí multiplicado por 1 medio me queda 1 y todo esto vale simplemente 1 medio elevado a 0. 1 menos 1 medio elevado a parte entera de x por 1 medio, lo puedo escribir como 1 partido 2 elevado a la parte entera de x más 1. O sea que entonces cuando me vengo a esta función de distribución, yo sé que esto es 0 si la x toma un valor menor que 0. Pero a partir de ese valor, es decir, si la x toma cualquier valor mayor o igual que 0, ¿qué tenemos? Que aquí me queda
1 menos 1 partido 2 veces la parte entera de x más 1. Para que sea una función de distribución, yo sé que aquí no aparece un 1, ¿verdad? Pero es que no tiene que aparecer un 1, sino que el límite en más infinito de la función de distribución valga 1. Cuando yo tengo variables aleatorias discretas que toman una cantidad finita de valores, entonces sí que aparece aquí un 1. Porque como hay una cantidad finita, a partir de un cierto instante ya nos añaden más información. Por lo tanto, sí que te aparece ese 1. Cuando tengo una cantidad infinita de valores, a lo mejor aquí no aparece un 1, sino que aparece una expresión, pero lo importante es que el límite de esa expresión, cuando la x tiende a más infinito, efectivamente valga 1, claro. Cuando la x tiende a infinito, 2 elevado a infinito es más infinito, 1 entre infinito es 0 y 1 menos 0 es 1. Ah, mira qué bien. De hecho, igual que aquí hemos dado valores en los que por la izquierda sí está limitado, ¿verdad? Por eso por la izquierda si digo a partir de un término para la izquierda sí que aparece el 0. Pero también podría ocurrir que esto no tomase valores que estuviesen limitados para la izquierda, sino que dijese yo me monto algo que sea infinito para la izquierda e infinito para la derecha. Entonces a lo mejor yo no soy capaz de encontrar si es más chico que algo vale 0. Sino que tiene una expresión, pero que cuando tomo límite, cuando la x tiende a menos infinito, eso es lo que vale 0. Lo que pasa es que normalmente me lo suelen poner de aquí para adelante, ¿vale? Pero podría ser también valores infinitos para la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces ahora... Bien. O sea, he entendido todo lo que has hecho, está guay, pero yo no hubiera hecho mi vida. O sea, lo de la serie geométrica, lo que has hecho de la razón, no sé qué, no sé cuánto, ¿dónde se aprende eso? Porque yo no lo ¿Esto? recuerdo. Sí. A ver, esto yo lo aprendí en la ESO, pero vamos a ver cómo se hace. Fíjate, el truco para esto es que tú, cuando estudias cualquier tipo de serie, ya sea infinita o finita, todo lo haces en base a sumas finitas, a lo que se llaman las sumas parciales. Yo quiero calcular en general el sumatorio desde k igual a 1 hasta un cierto valor, vamos a llamarlo, no sé, n, de una serie que es r elevado a k, ¿verdad? Y yo sé que esto, la forma que tiene es r más... Y en vez de poner aquí una k, vamos a poner un valor k sub 0. ¿De acuerdo? Para hacerlo hiper general. Entonces sería r elevado al k sub 0. Luego r elevado al k sub 0 más 1. Así voy haciendo sumas, ¿verdad? Hasta que llego al último término, que sería el r elevado a n. Y esta suma que tú quieres averiguar la está llamando, por ejemplo, Sn. Entonces, vamos a hacer el truquito. ¿El truquito cuál es? El truquito en este caso es multiplicar esa suma por la razón. Porque claro, cuando multiplico por la razón, ¿verdad? El término r elevado a k sub 0 se convierte en r elevado a k sub 0 y como multiplico por la misma razón, más 1. Pero es que el término r elevado a k sub 0 más 1 se convierte en r elevado a k sub 0 más 2. Y así voy sumando hasta que el término r elevado a n menos 1, al multiplicarlo por r, se convierte en r elevado a n. Y este término r elevado a n se convierte en r elevado a n más 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora digo, mira, es que yo a la suma s le puedo restar r veces la suma Sn, ¿verdad? Porque digo, es que ¿hay algún término r elevado a k0 en la de abajo? No. Vale, pues me queda el r elevado a k sub 0, que es el primer término. Pero luego el r elevado a k0 más 1 con este r elevado a k0 más 1 se me simplifica. Y el siguiente se me simplifica. Y el r elevado a n se me simplifica. Pero es que aquí no hay ningún r elevado a n más 1. Bueno, pues aparece restando el r elevado a n más 1. Pero es que aquí tengo Sn y Sn, o sea que puedo sacar Sn factor común que multiplica a 1 menos r por esta suma enésima. Y de este modo sacamos que la suma enésima es el primer término, r elevado a k sub 0, menos el último término, ¿verdad? R elevado a n por la razón, que es este r elevado a n más 1, y todo eso dividido entre 1 menos la razón. Pero si la razón es 1, no se puede hacer esto. Claro, por eso la condición que hace falta para que esto sea una progresión geométrica es que el módulo de la razón sea menos estricto que 1.
Es que fíjate que si la razón fuese 1, entonces ¿en qué se convierte esto? En 1 elevado a algo. Y 1 elevado a algo, ¿cuánto vale siempre? Ah, claro, eso es Entonces, que eso siempre. si lo que estás diciendo es que una progresión geométrica es multiplicar, comienzas en un término y vas multiplicando por r, por r, por r, si multiplicas por 1 es que lo estás dejando constante. Entonces, no es que sea una progresión geométrica, sino que es una sucesión Ya. constante y la suma es mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Esto lo tendré que buscar por mi cuenta porque yo no. Eso o me pilla muy lejos o ni me acuerdo haberlo dado. Como, vamos, ya te digo, esta parte tiene problemas relativamente importantes y es que hay que saber manejar ciertas operaciones con sumas geométricas y aritmétricas. No, Vale. el objetivo no es que no me la aprendamos de memoria, sino que No, no, pero sepamos cuál esto, es el esto lo que truco habrá que para hacer es deducir estas entenderlo. sumas. Porque luego hay sumas más complicadas que esta. Y yo no quiero que diga, cuando aquí aparezca un K o aparezca un K en cuadrado, quiero aprenderme la fórmula que es con el 1 menos R al cuadrado o al cubo. No, sino que veamos que el proceso es hacer esto mismo, pero en varios pasos. ¿De acuerdo? ¿Y dónde puedo encontrar esto? ¿Hay algún sitio, algún temario, alguna cosa para buscarme? Am, hombre, normalmente son cosas que se ven en análisis, en la asignatura de funciones de una variable 1 en la parte final. Hay dos Pero yo no capítulos. llegué a ver esto, por ejemplo. Yo análisis la probé y tal y no llegué a ver toda. Ya digo que Bueno, normalmente ahí es cuando se estudian series o sumas de series y ahí son importantes este tipo de sumas. pues mira, llegué a hacerlo sin. Llegué a probarlo sin haberlo. Sin saber en esto. Pero bueno, a ver, no pasa nada, ¿sabes? Lo único que una vez que haces un par de ellas ya sabes cuál es la idea para trabajar con el resto, ¿sabes? Vale. Que la idea es que si tú has visto la de r elevado a k y aquí aparece una k multiplicando, digas, hombre, se parece mucho al r elevado a k, pero tiene algo delante multiplicando. Voy a ver si con la misma idea lo saco. Y en vez de hacer un paso, tienes que hacer 2 veces lo mismo, ¿vale? Vale. Ahora, Vale. aunque hemos hecho la función de distribución que no nos lo pedían, ¿no? Para que viésemos un ejemplo en el que no salía un 1, sino que eran cosas infinitas, en el ejercicio te decían, tú tienes una cierta variable aleatoria x discreta, que sí, que esto significa que son las llamadas que llegan a una centralita telefónica en un intervalo de tiempo y te dicen que la centralita se satura si llegan más de 25 llamadas. Entonces me están pidiendo que calculemos esa probabilidad de saturación. Entonces decimos, vamos a ponerle nombre, es decir, vamos a llamar, como saturación empieza por S, pues yo a lo mejor yo diría S a la centralita se satura. Y lo que nos piden a nosotros es calcular la probabilidad de que ocurra el suceso S. Es decir, en el apartado A nos piden calcular esa probabilidad de saturación, es decir, la probabilidad con que ocurre el suceso S. Pero yo sé que como esto está regido por una variable aleatoria, me dicen que se satura si llegan más de 25 llamadas. Es decir, que eso ocurre cuando mi variable aleatoria que contabiliza el número de llamadas toma un valor mayor estricto que 25. Y yo sé que cuando tengo una variable aleatoria puedo calcular esto de dos modos. Modo número uno, utilizando la función de probabilidad, porque es simplemente contar los valores que toma mi variable aleatoria x que son mayores o estrictos que el 25. Es decir, esto sería hacer un sumatorio desde k igual a el siguiente natural más grande que el 25 es el 26, pero hasta el infinito, ¿verdad? Porque por No arriba sabía. no tiene tope. No es que diga llega hasta el 50, sino que pueden llamar también 18 millones de veces. A ver, técnicamente, como esto es un problema de la vida real, obviamente no puede ser infinito, ¿no? Pero esto es idealmente. Pero tú dices, A mí mira, me saldría hacerlo al revés, calcular la posibilidad de que no se sature y hacer uno menos eso. exactamente, esa es la otra opción que vamos a ver ahora. Opción número uno sería directamente calculo la función de probabilidad y sumo todos los valores mayores que esto sería hacer esta suma de la probabilidad con que la x toma el valor igual a k, sustituimos la expresión y aquí me queda este sumatorio desde k igual a 26 hasta infinito de la probabilidad que toma es 1 partido 2 elevado a k más 1
Que digo, mira, esto lo separo en 1 partido 2 elevado a k por 1 medio, el 1 medio lo saco fuera y aquí me queda un sumatorio desde k igual a 26 hasta infinito de 1 medio elevado a k. Es como si este valor 26 fuese el k sub 0 que hemos obtenido antes, ¿verdad? La fórmula de una serie, de una progresión geométrica. Ahora, lo habíamos hecho para un caso finito, ¿verdad? Para el caso infinito, ¿qué pasa cuando tú aquí tomas límite cuando la n tiende a más infinito? Esta suma se convierte en el sumatorio desde k igual a k sub 0, pero en lugar de hasta una n, hasta un infinito, ¿verdad? Como la razón es más chico que 1, un número más chico que 1, cuando multiplico infinitas veces consigo mismo, cada vez se hace más chico. Por lo tanto, esta parte tiende a 0. 0 por la constante r es 0. Esto menos 0 es esto. O sea que nos queda que la suma infinita de una geométrica es el primer término entre 1 menos la razón. Que eso es la fórmula que aplicamos aquí. Entonces nos queda el 1 medio por el primer término, que sería 1 medio elevado al k sub 0, que en este caso es 26, entre 1 menos la razón, que es 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio vale 1 medio, 1 medio entre 1 medio es 1, o sea que aquí me queda 1 partido 2 elevado a 26. Hombre, ni me voy a preocupar de calcular 2 elevado a 26, ¿sabes? Porque no sé qué calculadora puede hacer, pero no, yo llego hasta 2 elevado a 5, 32, 6, 64, un poquito, pero hasta 26 no. Ahora, otra opción es jugar con el contrario. Es decir, también podríamos haber calculado esta probabilidad de saturación diciendo, bueno, pues mi probabilidad de S es la probabilidad de que X tome un valor la que sea mayor que 25 es lo mismo la que tome un valor 1 menos el contrario. Y lo contrario de ser mayor que 25 es ser como menor o igual que 25. ¿De acuerdo? Claro, ahora lo que pasa es que si lo desgloso tendría que hacer 26 sumas, ¿verdad? O calcularlo como una geométrica, pero finita, donde sumaría, formalmente esto sería el sumatorio desde el k igual al valor más chico. Es que por la izquierda sí está limitado, no puede tomar un valor más chico que 0, ¿verdad? Y como mucho llega hasta el 25 de la probabilidad con que la x toma el valor késimo. Realmente nosotros, como hemos hecho un apartado extra que ha sido calcular la función de distribución, por definición, ¿qué era la función de distribución? La probabilidad con que x toma un valor menor o igual que el número que yo te diga. Es que aquí tengo la probabilidad con que x toma el valor menor o igual que el 25. ¿Quién es esto en realidad? Es la función de distribución en el punto 25, ¿verdad? O sea que en realidad esto sería simplemente 1 menos la función de distribución en 25. Como nosotros lo hemos calculado y hemos dicho, es que ahí hemos visto que la función de distribución valía 1 menos 1 partido 2 elevado a la parte entera más 1. Yo me vengo aquí y aquí podría decir, no, mira, es que esto es 1 menos, y la función de distribución vale 1 menos 1 partido 2 elevado a la parte entera de 25, y a todo eso le sumo 1. Y decimos, mira, es que 1 menos 1, estos 1 se me cancelan. Menos con menos se convierte en más. Y aquí me queda 1 entre algo. Pero es que la parte entera de 25, como 25 ya es un número entero, es el propio número entero, es 25. Y 25 más 1, 26. O sea que aquí me queda 1 entre 2 elevado a 26. Obviamente lo mismo que hayas tenido. Lo cual refuerza el hecho de que efectivamente hemos calculado bien la función de distribución. Las cosas tienen sentido cuando las hacemos. ¿De acuerdo? Cuando en el apartado B te dicen, tú ya has calculado esta probabilidad de saturación, ahora que hemos calculado la probabilidad de que llegan menos de 10 llamadas. Bueno, aquí es lo que acabamos de hacer, pero exactamente, es decir, en el B, ya simplemente calculamos aquí, calculamos la probabilidad
de que mi x tome un valor menos de 10, yo entiendo menos estricto que 10. Entonces, ¿esto qué sería? El sumatorio, como el valor más chico que puede tomar es k igual a 0, y si tiene que ser menos estricto que 10, solo puede llegar hasta 9, de que la x tome el valor k. O sea que esto sería sumatorio desde k igual a 0 hasta 9 de 1 partido 2 elevado a k más 1. Que lo podemos hacer como queramos, que esto es simplemente una geométrica de razón 1/2, ¿verdad? La fórmula sería primer término para k igual a 0, 1/2, menos último término para k igual a 9, 9 más 1, 10, pues sería 1/2 elevado a 10, por la razón que vale 1/2, y todo eso dividido entre 1 menos la razón que vale 1/2. Y al final de nuevo simplifico este 1/2 con este 1/2 con este 1/2 de aquí abajo y me queda 1 menos 1 partido 2 elevado a 10. Este más o menos lo podemos hacer porque 664, 7 128, 8 256, 9 512, 1024, ¿vale? Pues sería 1 menos 1 partido el 1024. Epa. Aquí el 1024. O sea que nos queda que esto sería 1023 entre 1024. Joder, anda que yo bien el 1024. Entre el 1024. Vale, tampoco pasa nada si lo dejamos simplemente indicado como 1 menos 1 partido 2 elevado a 10. ¿De acuerdo? La que sí tiene un poquito de truco es el apartado C. Y hay que tener cuidado. Porque intuitivamente uno puede decir, hombre, K toma valores 0, 1, 2, ¿verdad? Y esos son números pares o números impares, ¿no? Entonces a lo mejor uno podría decir, bueno, pues si toma valores pares o impares y me piden la probabilidad de que lleguen un número impar de llamadas, digo 50%, un medio. No, porque eso sería si los valores tuviesen la misma probabilidad. Pero estos valores a lo mejor no tienen la misma probabilidad asignada. No es igual de probable que tome el valor 0, que tome el valor 1 o que tome el valor 2. Porque el valor con que toma, la probabilidad con que toma el valor k, depende también del valor k que está tomando. Entonces aquí, lo primero que tenemos que hacer es pensar, como quiero un número impar de llamadas, quiero que este k sea un valor impar, ¿verdad? Entonces, para que k... Entonces, 2K más 1 y ya está. Exactamente, pues para que k pertenezca al soporte de x y sea impar, podemos expresarlo como k igual, y ahora, ¿qué valor quieres poner? Vamos a poner una n, ¿no? Porque ya hemos utilizado letra k para esto. Ahora, ¿qué quieres poner? ¿2n más 1? ¿2n menos 1? ¿2n más 3? Más 1, no me gustan las Vale, restas. yo soy igual. Ahora, lo único importante es decidir entonces qué valores toma la n. ¿Qué valores puede tomar la n entonces? Y el mismo que K, ¿no? En este caso sí, pero hay que tener cuidado, porque ¿cuál es el primer valor impar que toma la k? 1. Entonces, si yo lo he definido como 2n más 1, tengo que ver cuál es el primer n para que me salga el 1, ¿verdad? Y para que me salga k igual a 1, la n tiene que tomar el valor 0, y luego ya 1, y de ahí en adelante, ¿verdad? Pero si por ejemplo hubiese puesto 2n menos 1, ¿cuál sería el primer valor n que podría tomar? No podría ser el 0, porque entonces 2 por 0 menos 1 me daría menos 1. No es que siempre sea los mismos que la k, es que depende de cómo haya parametrizado yo esta parte de aquí. Si lo pongo como 2n menos 1, entonces la n empieza en 1.
Si hubiese dicho 2n más 3, que 2n más 3 también es siempre un número impar, entonces la n tendría que empezar en -1, por ejemplo. Entonces, ¿que te gusta el positivo igual que a mí? Fantástico, pero tengo que tener cuidado con dónde elijo el primer valor de n. Bueno, pues entonces, lo que a mí me están pidiendo es la probabilidad de que tome un número impar de llamadas. Sería hacer un sumatorio de que x tome un valor de la forma como k pero impar. Y en lugar de escribir el k, escribo directamente el 2n más 1, ¿verdad? Y ahora hago el sumatorio ¿en qué variable? En la k, no, lo hago en la n. Pues desde n igual a 0 hasta infinito. Pero hay que tener en cuenta que el valor es este de aquí. Este es el valor k. Esto es lo que yo tengo que sustituir en mi expresión. Es decir, que ahora me queda el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido, y en lugar de escribir la k, escribo este 2n más 1. O sea que nos queda 2 elevado a 2n más 1, y a todo eso le sumo este otro más 1. O sea que al final veo que todo esto lo puedo pensar como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido 2 elevado a 2n más 2. Y ahora, esto también va a ser una geométrica, pero hay que tener cuidado con la razón, porque en la geométrica tengo que tener r elevado a n. No me vale tener r elevado a 2n. Si no tengo elevado a n, tengo que ajustarlo para llevarlo a la geométrica que a mí me interesa tener. En este caso en concreto, lo que hacemos es, este más 2 no me gusta tenerlo aquí. Eso es 1 entre 2 elevado a 2n por 1 entre 2 al cuadrado. Voy a sacar ese 1 entre 2 al cuadrado fuera y sale como un cuarto. Y ahora por el sumatorio, desde n igual a 0 hasta infinito, y ahora este 1 entre 2 elevado a 2n, yo en realidad lo puedo expresar utilizando la propiedad de las potencias como 1 entre 2 al cuadrado y todo eso elevado a n. O sea que esto me queda simplemente un cuarto elevado a n. Es decir, sí que se trata de una serie geométrica, lo que pasa que ahora la razón, en vez de ser un medio, es un cuarto. No pasa nada, porque como tengo una serie geométrica, porque tengo una suma infinita, hemos visto la fórmula que es este un cuarto estaba adelante multiplicando, y luego sería el primer término, que para n igual a 0 sería un cuarto elevado a 0, que es 1, entre 1 menos la razón, que es 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto nos queda 3 cuartos, el 3 cuartos multiplicado por el 4 me queda 3, y entonces me queda simplemente 1 entre 3, que es un tercio. Fíjate que no nos sale un medio, es decir, que la probabilidad de que sea impar es un tercio, mientras que la probabilidad de que sea par sería 1 menos un tercio, que son 2 tercios. Es decir, mucho más probable que salga par a que sea impar. ¿Por qué? Porque precisamente los valores que toma no los toma con la misma probabilidad. Y eso hace que pueda ser más probable que ocurra un suceso, aunque tú pienses es que o es par o es impar, 50%. No, porque ese pensamiento lo tenemos siempre asociado a sucesos que son equiprobables. Y aquí en esta variable aleatoria, cuando me dan una función de probabilidad, puede ser que los sucesos no sean equiprobables. O sea que hay que tener cuidado siempre con este tipo de razonamiento. ¿Vale? Venga, vamos a hacer alguno más. Bueno, este es que es muy sencillito. Vamos a hacer algunos de los anteriores, que eran un poquito más complicados. A ver, por aquí tenemos este de aquí. Aquí tenemos un experimento. Porque realmente la variable aleatoria hemos dicho que era una característica numérica asociada a un determinado experimento aleatorio. El experimento aleatorio es que tengo una urna con m bolas que están numeradas del 1 a la m, extraigo una bola y observo su número. La introduzco dentro de la urna, saco otra bola y también escribo el número. Y lo que hago es que llamo x a esa característica numérica de mi experimento aleatorio de sacar dos bolas una detrás de otra, que es la diferencia entre el primer y el segundo número. Entonces aquí podemos hacerme un esquemita de la situación, y es que tenemos la siguiente
situación. Yo tengo una urna con bolas que están numeradas del 1, 2, hasta el número m. Y lo que hago es que saco una primera bola y apunto su número. Por ejemplo, su número es A. Y saco luego una segunda bola y apunto su número. Por ejemplo, B. Y entonces mi variable aleatoria x lo que mide es ¿quién? La diferencia entre el primer y el segundo número. Es decir, esta variable aleatoria es ver cuánto sale el primero A menos el B. ¿De acuerdo? Como tengo una variable aleatoria, lo primero que quiero es, hombre, me dicen obtener la función de probabilidad de x. Entonces automáticamente, como me están pidiendo función de probabilidad, es que se trata de qué tipo de variable aleatoria. De una discreta, porque son las únicas que tienen función de probabilidad. Lo primero que tengo que hacer es la función de probabilidad es la probabilidad con que la que mi variable aleatoria toma cada uno de sus valores. ¿Qué valores toma mi variable aleatoria? Eso es lo primero que tengo que ser capaz de determinar. Es decir, aquí, primero, queremos determinar el soporte de nuestra variable aleatoria. Es decir, queremos ver cuánto vale este soporte de x. Entonces, vamos a pensar a ver cuáles son los posibles, porque estoy haciendo una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si la primera bola vale 2 y la segunda bola vale 2? Que 2 menos 2 es 0, ¿no? O sea que 0 es un posible resultado que me puede dar al restar el número de la primera bola y el número de la segunda bola. Sí, pues puedo poner aquí el 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la primera bola vale 3 y la segunda bola vale 2? Que el resultado sería 3 menos 2, 1, ¿verdad? O sea que 1 también puede salir. Y la No, pregunta es, no menos n. Ah, ¿eh? n menos 1. ¿Eh? Eso no es el dominio. El dominio no sería de Sí, 1 sí, pero menos n. aquí no estamos viendo de cuántas formas posibles puede salirme el resultado, que eso es lo que utilizaré para la función de probabilidad, sino qué números me pueden salir o qué valores puede tomar mi variable aleatoria x. ¿Puede tomar el valor 0? Sí, por ejemplo con 2 y 2. O también con 1 y 1, ¿no? Pero lo importante es que ese valor puede obtenerse. Igual el valor 1, por ejemplo, con el 3 y el 2, o con el 5 y el 4. O sea, todo te puede, hasta m menos 1 te Eso es puede lo que salir. queremos llegar, ¿verdad? ¿Cuál es el valor más grande que se puede obtener? Si la primera bola, como mucho, puede tomar el valor m, ese es el número más grande que puedo obtener para la A, ¿verdad? Y como poco, ¿cuánto le puedo restar? Es que la B, lo mínimo que puede valer es 1. Entonces, no puedo obtener ningún número más grande que m menos 1, ¿verdad? Y ninguno más pequeño que uno menos n. Exactamente, porque al mismo tiempo puedo ir restando. Puedo obtener un menos 1 si en lugar de sacar primero un 3 y luego un 2, saco primero un 2 y luego un 3. Ahí sí cambia el orden en el que saco los elementos. Pero como poco, el número más chico que puedo tomar es el 1. Y el número más grande que le puedo restar es la m. O sea que aquí me queda 1 menos m como el valor más chico que puede tomar, ¿verdad? Ah, pues mira, yo tengo perfectamente calculado mi soporte. Es un soporte efectivamente finito. Sí. Luego se trata de una variable aleatoria discreta. Y ahora quiero determinar la función de probabilidad de esa variable aleatoria discreta. Es decir, quiero ver con qué probabilidad toma cada uno de esos valores. ¿Cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos razonarlo. Si este a lo mejor nos cuesta un poco, vamos a intentar ver algunos casos sencillos. ¿Verdad? Entonces, con el objetivo de obtener su función
de probabilidad vamos a calcular algunos valores sencillos. Por ejemplo, uno con el que hemos comenzado, ¿no? Que era el valor 0. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor 0? Porque, pero si empiezas a calcular valores, ¿no asumirías que todos son equiprobables? ¿O no? No, porque a lo mejor ahí no tienen por qué ser, todos no tienen por qué ser equiprobables. Pero no puedes introducir que probando el 0, el 1, el 2 y el 3, el resto van a ser iguales. ¿O sí? ¿Te refieres al menos 1, al menos 2, al menos 3? Sí, por ejemplo. O sea, tú vas a probar unos valores y vas a decir, vale, como tengo estos valores, voy a sacar una regla general. Eso es que todos saldrá igual, ¿no? O sea, No, que todos sean no, igual de simplemente vamos a ver el tipo de razonamiento que me lleva a asignarle una determinada probabilidad. Pero no por ello tienen que tener todos la misma probabilidad. ¿Vale? Porque, por ejemplo, uno dice, aquí lo que vamos a aplicar es la regla de Laplace, ¿verdad? Como no hay una cantidad finita de valores, lo que aplico es la regla de Laplace y me busco mis casos favorables entre los posibles casos. Piensa que estoy haciendo dos elecciones. Una elección de una primera bola y una elección de una segunda bola. Y como devuelvo la primera bola, ambas elecciones son independientes, ¿verdad? Una vez que yo elijo una bola, apunto un número y la devuelvo, lo que pueda salirme la segunda bola da exactamente igual. No depende de lo que me haya salido en la primera, ¿verdad? Entonces, para la primera bola que extraigo, como los números están numerados del 1 al m, ¿cuántas formas posibles tengo de sacar números ahí? Tengo m posibles números para la primera bola, ¿verdad? Eso sería para la primera bola. Y para la segunda bola, como es independiente, multiplico, ¿verdad? ¿Y cuántos números posibles puede salirme en la segunda bola? También m en la segunda bola. Y ahora lo que tú sabes es que para que me salga 0, ¿cómo tienen que ser los dos números de las bolas? Bueno, Iguales, ¿verdad? Porque estoy restando los dos números y el modo de que la resta sea 0 es que estoy restando los mismos números. Es decir, o 1 y 1, o 2 y 2, o 3 y 3, o m y m. ¿Cuántos pares iguales hay? 1 y 1, solo hay 1. 2 y 2, solo hay 1. 3 y 3, solo hay 1. M y m, solo hay 1. En total sumo m casos favorables, ¿verdad? O sea que para que me salga x igual a 0, en total tengo m entre m al cuadrado de probabilidad, ¿verdad? Y si por ejemplo yo quisiese calcular la probabilidad de que me salga x igual a 1, uno dice, hombre, aplicando Laplace, de los casos posibles sigo teniendo la misma, ¿verdad? Abajo siempre voy a tener un m al cuadrado, porque tengo m posibles números que me pueden salir de la primera bola y m posibles números que me pueden salir de la segunda bola y son sucesos independientes. Sin embargo, ahora, para que me salga un 1, ya no me vale tomar el 1 y el 1, ¿verdad? Sino que ¿qué valores tienen que ser? Como es primero menos segundo, tiene que ser 2 menos 1. O también puede ser 3 menos 2, ¿verdad? O puede ser 4 menos 3. O así llego hasta el valor, al m le resto el anterior que es el m menos 1, ¿cierto? Pero fíjate, ¿cuántos valores hay? Hay 1 para el 2 y el 1. Hay 2 valores para el 3 y el 2. Hay 3 valores para el 4 y el 3. Hay en total m menos 1 valores para el m y el m menos 1, ¿cierto? He perdido un caso. Entonces tú ya empiezas a ver un patrón, ¿verdad? En el que para que tome el valor x igual a 0, abajo siempre tengo el m al cuadrado dividiendo y arriba tengo m menos 0, ¿verdad? Y para que tome el valor 1, abajo tengo el m al cuadrado dividiendo y arriba tengo el m menos 1. Entonces,
¿qué parece que inducimos aquí? Que la probabilidad con que la x toma un valor k, ¿cuál es? Abajo siempre voy a tener el m al cuadrado dividiendo, ¿verdad? Y arriba, a la m le voy a restar la k, ¿verdad? Ya te dice, bueno, espérate, porque ¿cuál sería la probabilidad de que la x tomase el valor menos 1? Yo sé que voy a tener abajo un m al cuadrado dividiendo, ¿verdad? Pero tiene que ser la misma que la del 1. Pero, claro, según esta fórmula, sería cambiar la k por menos 1, ¿verdad? Según esta fórmula sería m menos menos 1, que es m más 1. Pero sin embargo, la cantidad de casos es la misma, solo que los ordeno al revés. Es decir, en lugar de tener el caso 2 menos 1, debería tener el caso 1 menos 2. Y en vez de tener el caso 3 menos 2, debería tener el caso 2 menos 3. Y en lugar del 4, 3, debería tener el 3, 4. O sea que son la misma cantidad de casos, ¿verdad? También hay m menos 1 casos. ¿Y eso qué significa? Que esta fórmula es correcta cuando el valor k es positivo. Pero cuando el valor k es negativo no me da la fórmula correcta, ¿verdad? Y lo que voy a hacer para ajustarla es añadir aquí un valor absoluto. Para que de verdad compruebe que los casos positivos y los casos negativos tienen exactamente la misma probabilidad en este ejercicio en cuestión. O para dar una fórmula que me permite calcular todos los casos. Y esto es para todo k perteneciente al soporte de mi variable aleatoria x. ¿Qué tú dices? Oye, esto ya no ha sido tan sencillo de sacar la función de probabilidad. Aquí hemos tenido que hacer un razonamiento un poquito raro, tener cuidado, buscar patrones. Entonces, vamos a comprobar si de verdad lo he hecho bien. Porque a lo mejor he metido la gamba en algo y hay algo que no he contado, o he sacado una extrapolación y no lo he hecho bien. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? Se supone que yo estoy diciendo que esto es una función de probabilidad, ¿verdad? Si es una función de probabilidad, cuando sume todas las probabilidades, ¿cuánto debe sumarme? 1. Vamos a comprobar que de verdad es así. Es decir, vamos a comprobar que se trata de una función de probabilidad. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que coger y hacer el sumatorio desde cuál es el valor k más chico que toma, el 1 menos m, hasta el valor k más grande que toma, el m menos 1, de la probabilidad con que toma cada uno de estos valores, es decir, con que toma el valor x igual a k. Que esto sería, sustituye la fórmula, el sumatorio desde k igual a 1 menos m hasta el m menos 1 de, y yo he dicho que la fórmula que me sale es un m menos valor absoluto de k, todo eso dividido entre m al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver cómo lo puedo hacer. Lo primero que voy a ver es, como estos son sumas finitas, puedo separar las sumas en la suma de cada una. Es decir, yo podría decir, esto va a ser el sumatorio desde el k igual al 1 menos m hasta el m menos 1 por un lado de m entre m al cuadrado, menos, por otro lado, el sumatorio desde k igual al 1 menos m hasta el m menos 1 del valor absoluto de k, pero todo eso dividido entre m al cuadrado. Ahora digo, mira, las cosas que no dependan de k me las saco para afuera. Y así me simplifico también las cosas. Hombre, es que además resulta que m entre m al cuadrado lo simplificas como 1 partido por m. Pero es que entonces estoy sumando el qué? Estoy sumando la constante 1. ¿Cuántas veces? Desde 1 menos m
hasta m menos 1. Y dice, ¿cuántos términos hay ahí? Mira, para no equivocarme, yo diría, tengo el 1 menos m, tengo el 2 menos m. Voy teniendo hasta el menos 1, 0, 1. Y aquí llego hasta el m menos 1. Entonces yo sé que aquí ¿cuántos términos hay? Hay exactamente m menos un término. Pero hay la misma cantidad de términos positivos que de términos negativos, ¿verdad? Entonces todos estos también hay en total m menos un término. Y luego tengo un término que me lo da el 0. Entonces en total, ¿cuántos términos tengo? Tengo m menos 1 más 1 más m menos 1 me salen en total 2m menos 2 términos. Perdón, menos un término. ¿Vale? Si sumo un 1, 2m menos 1 veces, es que aquí me queda 2m menos 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a esta otra suma, la que sería la suma fea. Dice, mira, es que aquí me queda menos el m cuadrado lo saco fuera porque no depende de la k. Entonces aparece 1 entre m al cuadrado. Por, y aquí tendría el sumatorio desde el k igual a 1 menos m hasta el m menos 1 del valor absoluto de k. Dice, es que depende, porque como estoy sumando valores positivos y negativos, esto va a cambiar, ¿verdad? Pero si te fijas, cuando la k tome el valor 2, es lo mismo que cuando toma el valor menos 2, ¿verdad? Porque como lo tengo con el valor absoluto, se convierte en valor absoluto de menos 2, que es 2. O sea que, por la simetría del valor absoluto, esto es 2 veces el sumatorio desde, bueno, hasta el m menos 1 del k. Y ahora, desde k igual, ¿a qué valor? Dirías, el valor positivo va a sumar lo mismo que el valor negativo. Por eso hago 2 veces, ¿verdad? Y el valor 0, para k igual a 0, ¿cuánto vale k? 0. Entonces, ¿que quieres meter el 0 dentro del sumatorio? Lo puedes meter. Pero para k igual a 0, 2 por 0 sale 0. O sea que realmente solo estoy sumando desde k igual a 1. Porque el término k igual a 0 no lo tengo que sumar, ¿vale? Y entonces aquí tengo una serie de qué tipo. Esta de aquí es una suma. Igual que las otras eran geométricas, esta es una suma aritmética. Y sabemos sumar n términos de una sucesión aritmética. Este 2 se queda ahí el 2, pero la suma es, coge el último término. ¿Cuánto vale el último término? m menos 1. Le sumas el primer término. ¿Quién es el primer término? K igual a 1. Lo multiplicas por el número de términos. Desde 1 hasta m menos 1, ¿cuántos términos hay? Hay m menos 1 términos. Y todo eso lo divido entre 2. Cuando simplifico esta operación, ¿verdad? ¿Qué me queda? Que el 2 se me va con el 2, el menos 1 con el 1, y en total toda esta suma vale m que multiplica a m menos 1. Por lo tanto, ya me puedo venir aquí y decir, es que todo este resultado sería 2m entre m, me queda 2. Menos 1 entre m, pues menos 1 partido por m. Con este menos, aquí me parece un menos, y ahora m por m, m al cuadrado, y entre m al cuadrado, 1. Menos con menos se convierte en más. 1 por m, m, con este m al cuadrado me queda 1 partido por m. Y mira qué bien, porque menos 1 partido por m con 1 partido por m fuera, y 2 menos 1 suma 1. O sea que, efectivamente, se trata de una función de probabilidad y hemos calculado bien la función de probabilidad correspondiente. ¿Vale? Ahora, en el apartado B, nos piden una cosa muy parecida a lo que acabamos de hacer nosotros. Porque nosotros hemos calculado la suma de todos los valores, ¿verdad? Pero aquí me van a pedir la suma de que tome valores menores o iguales que n. Es decir, en el apartado B, aquí
nos piden calcular lo que sería la probabilidad de que el valor absoluto de x tome valores menores o iguales que n. Que hemos visto que esto no es otra cosa que hacer la probabilidad por definición de valor absoluto, ¿verdad? Si el valor absoluto es menor o igual que n, es que menos n es menor o igual que x menor o igual que n. Esto es la definición del valor absoluto. Pero como ya tengo mi función de probabilidad, lo único que voy a contar son los valores que toma x que estén entre menos n y n. Es decir, hago un sumatorio desde k igual. Desde el k igual a menos n hasta la n de la probabilidad con que la x toma el valor k. Que decimos, mira, es que esto es el sumatorio desde k igual a menos n hasta n de, aquí tendríamos la probabilidad con que toma el valor k es m menos valor absoluto de k dividido entre m al cuadrado. Hacemos la misma idea de antes de vamos a separar la recta en las dos sumas y así me queda este m con m al cuadrado es un 1 partido por m. Luego voy a tener el sumatorio desde menos n hasta n de quién. Cuando saco el m con m cuadrado fuera, sumo 1. ¿Pero cuántas veces? Ahora, en lugar de llegar desde el 1 menos m, voy desde el menos n hasta el menos 1, el 0, el 1, hasta la n. Pues aquí tengo en total n términos. Aquí también tengo los n términos negativos. Y luego tengo un término del 1. O sea que en total me salen 2n más 1 términos. Pues si sumo un 1, 2n más 1 veces, significa que aquí multiplico por 2n más 1. Y luego me queda la parte de menos el valor absoluto de k, que sería menos el antes del sumatorio voy a sacar el 1 partido m cuadrado fuera factor común, es decir, que me queda 1 partido m al cuadrado por el sumatorio desde k igual a menos n hasta n del valor absoluto de k. Pero hacemos la misma idea, porque el valor positivo coincide con el valor negativo porque está en valor absoluto, ¿verdad? O sea que esto va a ser 2 veces el sumatorio. ¿De qué valor? Para k igual a 0 no lo cuento porque en 0 vale 0 y 2 por 0 sale 0. O sea que no tengo que añadir ninguna suma nueva. Va a ser desde k igual a 1, pero en lugar de llegar hasta el último término que era este m-1, me dicen que pare un poco antes y que pare en el término n que ellos me digan. Pues entonces la suma es simplemente hasta el n. Aquí ya tendría el k, porque lo mismo es sumar el 5 que el menos 5, el 3 que el menos 3, el n que el menos n, por eso es 2 veces, quito el valor absoluto y ahora esto es una serie o una suma aritmética, ¿verdad? Solo que en lugar de sumar desde 1 hasta el m-1, ahora me va a quedar 2 veces último término n, primer término 1, número de términos pues de 1 a n, sumo n términos y divido entre 2. O sea que ahora, ¿qué nos va a quedar? Esta parte la simplifico y me queda un 2n entre m, pues va a ser 2 que multiplica a n partido por m. 1 entre m, pues más 1 partido por m. Ahora, menos, aquí que tengo, el 2 con el 2 se me simplifica y me queda n por n al cuadrado, pues n al cuadrado entre m al cuadrado y 1 por n menos n partido por m. Que lo máximo que puedo simplificar aquí es decir, mira, aquí tienes 2 veces n por m, aquí le restas n por m y entonces te va a quedar una vez n entre m. ¿Un cuadrado? No falta un cuadrado en el n. Sí, falta aquí un cuadrado, Aquí falta un cuadrado, ¿verdad? Eso. Sí. Entonces, ahora no puedo simplificar mucho más. ¿Que lo quiero poner todo como una fracción? Podría decir, bueno, pues tengo aquí un m al cuadrado. Esta parte va a estar multiplicada por 2n por m. Aquí más una m menos un n al cuadrado menos una n.
Bueno, pues ya está. No hay mucho más que podamos hacer. Ahora bien, esto es para cualquier n perteneciente a los naturales, ¿verdad? Ojo, aquí hay que tener un problema con esto, ¿verdad? Porque eso es cierto para quién. Para todo n que esté en los naturales con n perteneciente al soporte de mi x, ¿verdad? Porque en el momento en el que yo coja una n que sea más grande que el m-1, que es el valor más grande que puede tomar, entonces ¿qué estoy cogiendo? Todos los casos posibles, ¿verdad? Porque si la n fuese mayor o igual que el m-1, entonces aquí te estoy preguntando por esta probabilidad de que el valor absoluto de x tome un valor menor o igual que la n, y tú sabes automáticamente que aquí estás tomando entonces todos los valores, ¿verdad? Y como tomas todos los valores, ¿cuánto suma eso? 1, ¿vale? O sea que es una apreciación que hay que hacer si de verdad esta n toma un número natural. Porque no es que tú vayas sumando, no es que digas, no, la probabilidad de que sea la x menos igual que 18 es cambiar aquí por un 18. No, si esto solo llega hasta 14, en el momento en el que te digo que sean menores que 18, no tiene sentido sumar el 15, el 16, el 17 y el 18, porque no son valores de tu soporte. Mi variable aleatoria x no tomaría esos valores. Entonces ya, si mi n es más grande que los valores que toma la x, automáticamente los sumo todos y ya suman 1. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí.